Bien, chicos. Eh, Antes de comenzar, una pregunta. ¿Cómo le fue con los ejercicios del cuadernillo? ¿Hicieron los ejercicios del cuadernillo? ¿Los hicieron a todos? ¿No los hicieron? ¿No entendieron? Ahí me quedaron dos por hacer nomás, pero hice hasta el 22 y todo bien. Muy bien, bien. Hasta el 22 inclusive, bien. Está bien. Entonces, no tuvieron mayores problemas. Eso es Profe, bueno. Sí, yo tengo una duda. sí. Cuando estaba haciendo los ejercicios, hay varios que tienen la forma de un triángulo en una parte, y no sé Ujú. cómo representar la vista de frente cuando está la bajada del triángulo. Vos representás lo que vos ves, o sea, lo cual significa que nosotros, si tenemos un plano inclinado, ¿se acuerdan en la primera presentación? Yo les voy a mostrar yo algo, mira, ahora nomás se lo muestro para que lo vean. Bueno, ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe, se ve. Sí, Bueno, profe. vos acá tenés esta piecita, ¿estamos? Entonces, vos suponete que estás mirando desde esta dirección. Ve el cursor, de donde está el cartelito, acá abajo, de donde está el cursor, ahí. ¿Ves el cursor? Cuando Sí. miras de este lado, ves este rectángulo verde, ves esta otra figura verde, que es como una especie de L al revés, y ves también el plano inclinado. ¿Estamos? O sea, ves las tres superficies, esta y esta. Vos a esta superficie verde la ves en verdadera magnitud porque es perpendicular a tu dirección visual, es decir, sería paralela al plano de proyección. Esta también la ves perpendicular a tu dirección visual, por lo tanto la ves tal como es. Pero la superficie amarilla vos la vas a ver como un rectángulo, solamente que sus dimensiones no son las reales, ¿ves? O sea, no tiene la longitud. La longitud real sería esa línea roja. Vos lo que ves es como un rectángulo más chiquitito. No sé si es eso lo que vos preguntas. Y cuando lo ves desde Eso era arriba, lo que preguntaba. pasa lo mismo. Veo esto que está en rojo, veo este otro rectángulo que también está en rojo, y veo el amarillo, pero lo veo, digamos, deformado. Porque como no es perpendicular a mi dirección visual, todo lo que yo vea lo veo deformado. Pero lo veo como un rectángulo en general. Ahora vamos a reforzar algunas de esas cosas. Bien, ¿Quedan gracias, claros? profe. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? ¿Pudieron entonces la mayoría? Pongan ahí en el chat. La mayoría pudo hacer los ejercicios, tuvo muchas dificultades, no tuvieron muchas dificultades, les fue más o menos bien. O sea, lo concerniente a vistas ortogonales, más o menos todo lo tenemos en claro. O hay alguien que tenga alguna duda muy, muy concreta, como recién acá nos decía la compañera que tenía algún tipo de duda. Nadie tiene ninguna duda muy grave, así que algo que no entienda, tenga miedo para poder avanzar, porque lo importante es que nos saquemos la duda antes de avanzar. Bien, Profe, acá sí. ay, perdón, no sé si iba a hablar otro chico. Sí, habla. Los que son tipo que tienen como una forma semicircular o circular, cuando vos los ves cuando vos los ves desde el perfil, son como si fuesen rectángulos. Sí, ahora justamente también vamos a reforzar un poco eso, ¿sí? Los ves como un rectángulo. Porque es como que yo te dijera, agarra un cilindro o una botella y ponela y prende un foco para que proyecte una sombra en la pared. Vos no vas a percibir la curvatura, lo que ves es el perfil de la botella, del cilindro, digamos, es un rectángulo. Acuérdese que la proyección, como nosotros dijimos, es prácticamente entender algo así como si se tratase de una sombra. Yo lo que hago es proyectar una sombra para poder hacer un dibujo en dos dimensiones.
Ahora lo vamos a aclarar, así que no se preocupen, para aquellos que todavía le queda una duda, no alcanzan a entender. ¿Otra duda, chicos? ¿Algo que quieran? Sí, acá me preguntaban si el apunte que está en la UV es el mismo que está en la fotocopiadora. No, es el mismo. O sea, la fotocopiadora es para aquellos que tienen el interés de tener una versión impresa, pero es el mismo que está en la fotocopiadora. La única diferencia que vamos a ver acá, digamos, en el curso, es que nosotros le vamos a ir facilitando algunas normas, pero nosotros seleccionamos las normas que les pueden llegar a ser a ustedes más imprescindibles para la resolución de los ejercicios, y en las fotocopiadoras le ofrecen un manual completo de las normas IRAM. Un manual completo en donde hay otra serie de normas que también es útil que ustedes las conozcan y las tengan, las puedan leer, pero que como no son imprescindibles para los prácticos, nosotros no se las vamos a subir porque es un manual que tiene prácticamente casi 600 páginas. Entonces no le vamos a subir las 600 páginas, le vamos subiendo solamente aquellas que le hacen falta, pero ahí en la fotocopiadora sí tienen una copia del manual IRAM de normas de dibujo, que es, digamos, mucho más completo. Están todas las normas. Hay muchas normas, no todas, pero hay una gran serie de normas que nosotros no vamos a ver acá, no se las vamos a subir, pero que es importante tenerlas porque hacen a la representación con la que yo me puedo encontrar en algún documento técnico. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Otra cosa que está en la fotocopiadora y que nosotros no le hemos subido es el apunte. Hay un apunte con contenidos teóricos, explicaciones teóricas, que la tiene la fotocopiadora, nosotros no lo podemos subir porque ese sí, es una gran cantidad de imágenes, es un apunte que pesa mucho y no podemos subirlo a la plataforma. ¿Quedó claro, chicos? Bien. Entonces, ¿alguien más tiene una duda? Constanza, creo que quería preguntar algo, se le activó el micrófono solo, pregunte. Y en el caso del apunte y de subirlo a un Drive y compartirnos el link a nosotros para tenerlo, digamos, sí, bueno, vamos a ver si lo podemos subir a alguno de los Drive que tenemos. Nosotros en realidad los Drive los tenemos muy ocupados muy saturados con toda la ejercitación y todo lo que nosotros les vamos dando a ustedes, porque ahí queda el resguardo, más ahora que en el año 2020 fue todo digital, ahí nos queda el resguardo de todo lo que nosotros tenemos. Pero vamos a ver si se lo podemos facilitar por otra vía. Así ya vamos a analizar a ver qué posibilidades hay. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda, chicos? Con relación a los contenidos, entonces vamos bien. Perfecto. Entonces, hoy vamos a empezar a ver un contenido adicional que es necesario para que ustedes puedan hacer el ejercicio número 1 del trabajo práctico número 1. Recuerden que el trabajo práctico número 1 era una serie de ejercicios que ustedes iban a ir presentando de forma paulatina, progresiva, a lo largo de este primer cuatrimestre, en determinada fecha, y la semana que viene va a ser la presentación del ejercicio 1. O sea, la semana que viene tienen que presentar el ejercicio 1. Para poder hacer este ejercicio hace falta un contenido más que el que vamos a ver hoy y que se suma a lo de vistas ortogonales. De la misma manera que hicimos antes, esta clase yo la voy a grabar, la vamos a subir, va a estar el material adicional disponible, hay ejercicio en el cuadernillo de práctica, hoy vamos a hacer algunos, y por otro lado también es importante que sepan que ahí en la UV ya tienen disponible la guía del trabajo práctico. O sea, ahí está la guía en donde están todos los ejercicios que ustedes van a ir presentando desde acá hasta fines del primer cuatrimestre, es decir, hasta más o menos mediados de junio. Entonces, profe, ahí ya está, sí. una consulta, ¿puedes subir las clases a otra plataforma o a otro lado? Porque a muchos nos decía de pagar para verla y no nos dejaba, sino.
¿Pagar para verla? No, sí, es una plataforma que es para que la descargues, no para que la veas. Ah, ¿sí? Ya la vamos a, ya la vamos a subir a otra y a ver si así le pueden tener, tienen menos. Con la de análisis matemático en Mediafire, ¿tuvieron problemas? Porque la de análisis matemático No, tiene con eso Notebook. no. Con eso sí Bueno, pude, yo sí pude. bueno, entonces ya vamos a ver si la cambiamos de plataforma. Ya la vamos a ver. No se preocupe. ¿Estamos? Profe, Sí, profe, yo tenía una duda, que es la misma que está en el chat, que sí. cuando en el ejercicio 19 hay líneas que no definen las dimensiones. ¿Esas se dibujan también o no? No definen las dimensiones, te refería a que no tienen una dimensión definida. Y ya, eso es digamos, aproximado, por ahora no estamos trabajando con dimensiones exactas, así que si vos le hiciste 2 centímetros, 3 centímetros, es lo mismo, no hay problema con eso. No, o sea, tipo, es como una cruz, pero yo Ujú. no veo que esté como que haga una forma o algo, no, o sea, no sé cómo, si se dibuja en la cara o no, porque no me marca ¿Cuál ninguna. ejercicio me dijiste? El El, 19. ajá, No, esa crucecita de ahí te está indicando el centro, la posición del centro del círculo. ¿Ves que tiene un circulito? Tiene una especie de figura circular. sí. Bueno, en la cruz te dice dónde está el centro. Y si vos te fijas, la cruz está 2 unidades hacia arriba en dirección vertical y 2 unidades hacia la izquierda en dirección horizontal. Es para que lo puedas ubicar al centro. Para que cuando Ah, ok. vos hagas el dibujo sepas dónde está el centro de ese círculo. Ahora entiendo lo que me pregunta. ¿Sí? Sí, y el círculo ese tipo es un Y hueco. es un hueco, exactamente, un hueco. Gracias. Bien. Quedamos de acuerdo entonces, chicos. Bien, vamos a empezar. ¿Alguien más tiene una duda muy concreta o seguimos? Bien, vamos a seguir entonces. Como les decía, hoy vamos a continuar con digamos, el dictado, el contenido. Ven mi pantalla ahora, ¿verdad? Acá Constanza levantó la mano. ¿Qué es lo que querías preguntar, Constanza? No, profe, se debe haber apretado sin querer. Ah, bueno. Entonces, vamos a continuar, como les decía, lo concerniente a las vistas ortogonales, pero ahora nos vamos a referir concretamente a una temática que tiene que ver con cómo resolver gráficamente algunas cuestiones de la representación en proyección ortogonal de acuerdo al método ISOE. Como recordatorio, la clase pasada nosotros hablamos de que en todos los documentos técnicos la información gráfica nosotros la íbamos a desarrollar de forma estructurada, es decir, íbamos a trazar dibujos a los que denominábamos vistas. Esas vistas eran la imagen de un objeto visto desde distintas direcciones. Estas direcciones que nosotros usábamos eran las direcciones que correspondían a un sistema ortogonal, es decir, un sistema tridimensional ortogonal, como se ve acá en el dibujito. Entonces yo tengo 3 direcciones, una dirección en este sentido, otra dirección en este sentido y una dirección vertical, pero cuando tengo la dirección en este sentido puedo ver desde la dirección A o de la dirección F, cuando veo en esta otra de la dirección D, es decir, de la derecha, o de C, desde la izquierda, y cuando veo en la vertical puedo ver desde B o puedo ver desde E. El asunto es que para no tener que moverme yo, lo que hacíamos era girar el objeto. Eso es lo que habíamos visto en la clase pasada como método de rebatimiento natural. Era una técnica para poder obtener las distintas vistas o los distintos dibujos bidimensionales. Ahora, estos dibujos bidimensionales no están, digamos, organizados de forma aleatoria, sino que seleccionado una de las direcciones como vista frontal, a partir de esta vista yo lo que hacía era rotaba 90 grados a la derecha si quería
mirar el lado izquierdo. Es decir, si yo quería verlo del lado izquierdo, agarraba este objeto y lo giraba 90 grados a la derecha. Por eso la vista lateral izquierda nos quedaba a la derecha. Si quería mirar lo que se ve desde la derecha, es decir, desde D, yo lo rotaba 90 grados a la izquierda. Por eso el lateral derecho quedaba a la izquierda. Si yo quería verlo de arriba, lo que se veía desde B, rotaba 90 grados para abajo, por eso la vista superior quedaba en la parte inferior. Si quería verlo de abajo, rotaba 90 grados para arriba, ahí tenía la vista inferior. Y si quería verlo de atrás, hacía como una doble rotación. Primero rotaba para ver el lado izquierdo y después al lado izquierdo lo volvía a rotar y veía el lado posterior. Esto está normalizado, se llama método europeo o método ISO-E, y está normalizado, hay una norma, la 4501-2, esa norma ya está disponible en la UB. Si ustedes la quieren ver, pueden ir a la UB, ahí la pueden ver, la pueden descargar y leerla, para que a ustedes les quede una mejor precisión de esto. Es extremadamente aconsejable que ustedes puedan leer la norma. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso me daría 6 dibujos. También dijimos la clase pasada que de estos 6 dibujos, yo voy a elegir dibujar solamente los que me hagan falta, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿siempre es necesario hacer las 6 vistas o hay situaciones en donde puedo recurrir a una menor cantidad de dibujos? De eso algo hablamos la clase pasada. ¿Qué saben de eso? ¿Qué se acuerdan de eso? Creo que no era necesario hacer las 6, como para verlo bien. Depende de si es complejo el cuerpo o no. Bien, bien, exactamente. Acá 2 de ustedes dieron una respuesta. En general, nosotros vamos a decir que no vamos a dibujar las 6 vistas, pero para saber cuántas vistas vamos a dibujar, nosotros vamos a recordar otra cosa que vimos la clase pasada, y que yo se las mencioné, y que decía que toda la información que contiene un documento, tanto la información gráfica como la información dimensional, las instrucciones específicas, ya vamos a ver lo que es el acotado especializado y todo eso, siempre se rige por 3 reglas. Estas 3 reglas dicen lo siguiente. La primera dice que toda la información objetivo del documento debe estar completa. ¿A qué se refiere? No todos los documentos son iguales, no todos los documentos tienen el mismo objetivo. Dentro de dentro de lo que sería toda la documentación, hay documentos que tienen un objetivo particular, por ejemplo, poner a punto una máquina, hacer un control de proceso. Esos documentos ustedes van a ver que gráficamente pueden llegar a ser muy limitados. Incluso es posible que yo vea un solo dibujito, ni siquiera vea 2 vistas, 3, no, vea un solo dibujito, porque el objetivo del documento es muy puntual. Es, por ejemplo, el documento que a mí me sirve para agarrar el elemento que yo quiero fabricar y montarlo en una máquina. Entonces no me hacen falta todas las vistas del objeto, porque en realidad lo que yo tengo que ver es cómo va montado y nada más. Entonces, toda la información que es objetivo de ese documento debe estar ahí. No debo, digamos, agarrar y omitir información que me pueda llegar a ser necesaria. Por otro lado, dice, nada debe quedar librado a la interpretación del usuario. Esto tiene que ver con, si yo estoy dando información, por ejemplo, con relación a las dimensiones, y digo, el alto es de tantos centímetros, milímetros, dependiendo del plano, o metros, si se trata de una instalación civil. Y el ancho es de tantos milímetros. Aunque el ancho o el alto fuesen iguales, yo tengo que dar esa información. Es decir, no puedo suponer que el que vea el documento se va a dar cuenta, y se va a dar cuenta que el alto es igual que el ancho, se va a dar cuenta que esto, se va a dar cuenta. No, no se da cuenta. Si yo quiero que 2 superficies tengan una particularidad, por ejemplo, estén inclinadas a una cantidad específica de grados, una con relación a la otra,
sean perpendiculares, tengo que aclararlo. De alguna manera lo tengo que aclarar. No puedo suponer que el que ve lo mismo que veo yo. Y la otra, que era la que ustedes mencionaban recién, dijimos no hace falta, dice la información no debe ser redundante. Esto se refiere a que no vale la pena poner más gráfica de la que hace falta, poner más información dimensional de la que hace falta, porque eso lo que va a ocasionar es que el que ve el documento va a tardar más tiempo en interpretarlo, porque mientras más simbología tenga, más le va a llevar a interpretar. Y si esa simbología o gráfica está repetida, incluso puede llegar a confundirse. Quiere decir que si yo quiero dar, por ejemplo, la información de cuánto tiene de alto el objeto, y en la altura se ve en la vista frontal, se ve en la lateral derecha, se ve en la lateral izquierda, no tiene sentido que yo, si tengo ya dada la información en la frontal, y tengo la misma imagen en lateral izquierda, y no me hace falta volver a poner cuánto mide de alto. No tiene sentido. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro? Sí, profe. Bien, estas 3 reglitas, nosotros las habíamos mencionado en la clase pasada, ahora se las reforzamos porque es, digamos, la base de lo que vamos a ver hoy. Miren. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Cuando alguien nos pregunta, cuando se traza un plano, ¿siempre es necesario hacer las 6 vistas ortogonales? No, la respuesta sería, solo haremos los gráficos, es decir, las vistas necesarias. Es decir, aquellas vistas que me aseguren, escuchen bien, que me aseguren que la información esté completa, que nada quede librado a la interpretación y que no haya redundancia. ¿Sí? Voy a hacer las vistas que me aseguren esto. Es decir, no se trata de agarrar y decir, vamos a hacer 2 vistas y ya está, o vamos a hacer 3 vistas y ya está. No, se trata de hacer las vistas que me aseguren esto. Para entender bien esto, vamos a usar un ejemplo. Vamos a imaginarnos que tenemos un cilindrito. El cilindrito queda definido esencialmente por su diámetro, que es el que me dice cuánto mide de ancho, digamos, en la base circular, y la longitud que tiene. ¿Estamos? Pero antes de ver cuáles serían las vistas que yo puedo obtener de dibujar, digamos, el plano de este cilindro, vamos a reforzar la duda que tenían ustedes con relación a qué es lo que yo dibujo cuando trazo una vista ortogonal. Entonces, cuando nosotros trazamos la denominada vista, lo que hacemos es que construimos un dibujo que se construye mediante líneas. A esas líneas las vamos a llamar genéricamente contornos. Es decir, cuando yo trazo una vista, lo que dibujo son contornos. Ahora, estos contornos pueden ser o representar 2 cosas con respecto al objeto real. ¿Por qué decimos 2 cosas? Bueno, lo vamos a analizar en estos ejemplos. Miren. Supongamos que yo tuviera esta piecita. ¿Ven? Es una piecita bastante sencilla, es una piecita conformada por planos, digamos, por superficies planas, y lo que voy a hacer es imaginarme que tomo esa dirección visual. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien, tomamos esa dirección visual y obtengo 2 de las vistas ortogonales. ¿Cuáles serían estas 2 vistas? ¿Cuál es esta vista que está acá? ¿Cómo se llama? Frontal. Frontal. Lateral. ¿Y esta que está acá abajo? Superior. Bien. ¿Cómo sé que esta es la frontal? Porque acá me dicen que esta es la dirección visual frontal, y yo si miro desde esa dirección vería esto. ¿Cómo sé que esta es la superior? Por la ubicación que tiene. Recuerden que nosotros dijimos que tienen una ubicación específica. Fíjense que no hay cartelito, no dice frontal, no dice superior, pero no importa. Como yo veo que este dibujo está debajo de este, automáticamente puedo inferir que esta es la superior. Esto es lo que yo vería desde ahí. Y este dibujo corresponde a lo que yo veo desde arriba.
Entonces, para hacer este dibujo, para trazar este dibujo, lo mismo que para trazar este, yo lo que trazo, o lo que represento del objeto real son las aristas. ¿Qué son las aristas? Son estas líneas que me permiten entender que hay una intersección entre dos superficies. ¿Ven? La superficie A y la superficie B se intersectan por esta línea. La superficie A y la superficie C, ambos planos, se intersectan por esta línea. La superficie B y la C se intersectan así. Entonces, cada vez que yo hago una línea, un dibujo, lo que estoy haciendo es intersectar superficie, o sea, representar una arista. De esa manera, entonces, la intersección entre A y B, que es esa línea, se dibujaría ahí arriba. La intersección entre A y C, que es otra línea, sería lo que yo dibujo ahí. Y la intersección entre B y C es lo que yo dibujaría en la superior. ¿Queda claro entonces qué representan las líneas que nosotros dibujamos en las vistas ortogonales? Entonces, en las vistas ortogonales nosotros dibujamos aristas. Eso es lo que nosotros dibujamos con relación al objeto real. Pero como dice acá, esto no es lo único que representamos, porque hay casos en donde el objeto no está formado por superficies planas, sino que tiene superficies curvas, que sería el ejemplo que está acá. Cuando yo dibujo un objeto como este, que es una, digamos, especie de figura conformada por distintas partes cilíndricas, y dibujo lo que veo desde esta dirección visual, yo no voy a dibujar aristas, porque cuando yo miro el objeto y miro esta superficie, esta es una única superficie, no son dos como acá, no es A y B que se intersectan en una línea. No es B y C que sí, no. Cuando yo quiero dibujar esta superficie, no estoy dibujando una arista, porque no hay una arista. Esta superficie es continua. Lo mismo pasa con esta parte, lo mismo pasa con esa parte. Entonces, ¿qué es lo que yo dibujé? Porque yo acá tengo un dibujo. Este sería el dibujo de este objeto visto desde esta dirección. ¿Qué es lo que dibujamos? Cuando nosotros dibujamos un objeto que tiene superficies curvas, lo que dibujamos es el límite visual. ¿Ven? Cuando yo miro el objeto desde esta dirección, veo esta superficie empieza a girar, llega un punto en donde yo ya no veo más, y lo que yo estoy representando, esta línea roja, es esa línea que está ahí. Es el límite de lo que yo alcanzo a ver. Más allá de eso, no veo porque la curvatura me lo impide. Entonces, en las superficies curvas, yo lo que represento son límites visuales. No represento una arista, porque en realidad no hay una arista. Debo representar aquello que significa lo máximo que alcanzo a ver de la superficie curva. ¿Queda claro esto, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ahora les quedó claro qué es lo que ustedes dibujan cuando dibujan, digamos, superficies que tienen una determinada curvatura. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora que ya tenemos bien en claro qué es lo que nosotros dibujamos cuando trazamos una vista, vamos a hacer el ejercicio este que nos habíamos planteado. Vamos a tomar el cilindro, ¿sí? Y vamos a hacer de cuenta que para poder dibujar este cilindro, yo lo voy a mirar desde arriba. Esa es la dirección visual frontal. ¿Estamos? Esta es la dirección que tiene la vista frontal. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver cuando yo veo desde ahí arriba? ¿Qué es lo que vería? Una circunferencia. Bien. Entonces, en base a eso, y teniendo en cuenta esta técnica que nosotros definimos como rebatimiento natural, vamos a dibujar las 6 vistas. Ahí tienen las 6 vistas del cilindro. ¿Sí? Tienen la vista frontal, que como mencionaba uno de ustedes, es una circunferencia. Cuando yo miro desde la izquierda, giro a la derecha y tengo la vista lateral. Cuando miro desde la derecha, giro a la izquierda y tengo la otra lateral. Cuando quiero verlo de arriba, giro hacia abajo y tengo la superior. Cuando quiero verlo de abajo, giro hacia arriba, tengo la inferior. Y para ver la posterior, giro una vez y vuelvo a girar. Esas son las 6 vistas, ¿sí? Pero
Ahora les voy a hacer algunas preguntas para que ustedes me den una respuesta. ¿Está bien que hagamos las 6 vistas? Recuerden lo que nos decían las normas y las reglas que nosotros habíamos definido. Porque la lateral derecha y la lateral izquierda son iguales y la inferior y la superior son iguales. Sí, Y la frontal y posterior. bueno. Claro, puedo hacer 3. Bien, acá algunos dicen que podríamos hacer 3. A ver. Mario, Hay información que está repetida, me lo acaban de decir. ¿Sí? Me dice ahí que la lateral derecha igual a la izquierda, la superior igual a la inferior, y la superior con la lateral, ¿serían iguales o distintas? Son iguales también. En este Distintas. caso, ¿ustedes creen que serían distintas? ¿O serían iguales? No, son iguales. Son iguales. ¿Sí? Son iguales. Es decir, entonces, si la superior es igual a la lateral izquierda, la pregunta sería, ¿cuáles sobran? ¿Cuáles serían los dibujos que a su juicio le sobrarían a estas 6 vistas? las dos laterales, la inferior y la posterior. Bien, acá el caballero dice quedémonos básicamente con 2. Él dice que nos quedemos O con con la una frontal, superior, una lateral y la frontal. Porque, no sé cómo. las 3. Hay otro que dicen las 3. Bueno, vamos a ver. Recuerden que el objeto, para que yo lo pueda definir, tengo que tener un dibujo en el cual yo pueda ver el diámetro y un dibujo en el cual pueda ver la longitud. ¿Sí? Porque si yo no veo esas dimensiones, no lo puedo definir geométricamente. Más allá de que vea la forma, no puedo decir cuánto es que mide. El tema es entonces que el diámetro se ve en la vista frontal y se ve en la vista posterior. Y la longitud, como el objeto no cambió, porque habíamos dicho que no se estira, no se deforma, no es de goma, no cambió, entonces la longitud se ve en la vista superior, se ve en la vista inferior y se ve en las dos laterales. Conclusión, hay obviamente información gráfica que es redundante. De acuerdo a lo que nos dice la tercera regla, yo podría omitir una de las vistas en las cuales se ve el diámetro. En este caso decido omitir la posterior, porque la frontal es el dibujo por el cual empiezo. Y en el otro caso, en el de la longitud, podría eliminar 3 de los 4 dibujos. Podría eliminar, por ejemplo, la superior, la inferior, la lateral derecha y quedarme con la lateral izquierda. Pero ojo, acá un alumno recién dijo, me quiero quedar con la frontal y la superior. Está bien, porque si yo comparo la información, esta tiene la misma información que tiene la lateral izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Pero con 2 vistas sería más que suficiente. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué decimos que 2 vistas serían más que suficiente? Porque fíjense, si yo quiero dar la información a la que nos referíamos, acá en la vista frontal yo puedo decir cuánto mide el diámetro y acá en la lateral izquierda puedo decir cuál es la longitud. Y con eso alcanza y sobra para poder dar los datos particulares de este objeto. Pero ahora lo vamos a complicar y vamos a suponer que el cilindro tiene una perforación. ¿Ven? Acá está el mismo cilindrito, pero ahora está agujereado. Tiene un agujerito en el medio. Pregunta, ¿qué cambiaría en las vistas? ¿Alcanza con Haría la Nada, queda igual. presentación. Que le haré en la alcanza? posterior, porque capaz puede o no tener el hueco al final. Bien, acá tenemos varias respuestas. Algunos me dicen, cambiaría la frontal. ¿Por qué cambiaría la frontal? ¿Qué es lo que cambiaría en la vista frontal? Haría la perforación. Se vería la perforación. Bien, la lateral cambiaría. Y por el borde oculto. A punto del hueco. Bueno, ahí hay gente que ya sabe algo de dibujo técnico y dice que hay algo que hay que agregar, pero para la gran mayoría que no sabemos nada todavía de lo que hay que representar, ¿cambiaría algo en la lateral si yo dibujo solo lo que veo? No. 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 Y hay quien dice,
haría falta un dibujo más porque necesito saber si el agujero que empezó de este lado termina ahí atrás. Entonces, si yo dibujo las mismas vistas, ¿ven? Ahí está la vista frontal cambiada, ya tiene el agujerito. La lateral dijimos que queda igual, pero como mencionaron algunos de ustedes ahí, la pregunta es, ¿qué pasa con el agujero? ¿Hasta dónde llega el agujero? La perforación va de un extremo a otro, tiene una profundidad. ¿Cómo hacemos para aclarar estas dudas? Y si es que estas dudas existen y hay que aclararlas, ¿habría que agregar un dibujo más? Bueno, hagamos la prueba. Supongamos que el agujero va de un extremo a otro. Si el agujero va de un extremo a otro, yo podría dibujar, como mencionó alguno de ustedes, la vista posterior. ¿Ven? Esta situación que vamos a llamar A, este grupo de dibujitos que vamos a llamar A, es el grupo de dibujitos que se podría obtener suponiendo que la perforación va de un extremo a otro. ¿Con eso queda claro que va de un extremo a otro? ¿Sí? Sí. ¿O Sí, no? profe. Bien. Sí, Pero también dijimos que puede ser que no vaya de un extremo a otro, o sea que tenga una profundidad, en cuyo caso el dibujito sería este. Yo veo el agujero desde el lado frontal, giro la pieza, vuelvo a girar, y cuando vuelvo a girar no lo veo al agujero, entonces ¿qué tengo que asumir? Que el agujero no llega hasta el otro extremo y que tiene una determinada profundidad. ¿Queda claro eso? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, agregando un dibujo más, yo podría, en teoría, haber resuelto el inconveniente, es decir, haber salvado la dificultad de diferenciar el caso A, en el que supongo que va de un extremo a otro, o el caso B, en el que yo supongo que tiene una profundidad y no llega hasta el otro extremo. Pero con estos dibujos que nosotros agregamos, que es la vista posterior, ¿realmente se resolvió el problema? ¿O habría que agregar más dibujos? ¿O agregar más dibujos sería redundante? Porque si yo dibujo lo que veo, la vista lateral derecha, la que está del otro lado, ¿sería diferente de la izquierda o sería igual? serían Igual. iguales. Si yo dibujo la superior, ¿sería diferente de la lateral izquierda o sería igual? Igual. Igual. Bien. Si dibujo la inferior, ¿sería diferente la lateral izquierda o sería igual? Igual. O sea que en realidad no se trata de agregar más dibujos porque los otros sí son redundantes. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿quedó realmente resuelto el problema? Porque, fíjense, en el caso B, nosotros estamos hablando de que la perforación no es pasante. Pero si no es pasante, significa que esta perforación tiene una profundidad, llega hasta algún lugar. El tema es que con estos dibujos, yo sé cuál es la profundidad, o sea, puedo ver hasta dónde llega. Si llega hasta la mitad, hasta un tercio, hasta 2/3, no sé en realidad cuál es la profundidad. Entonces, en realidad, nosotros podemos deducir, pensando en el ejemplo B, que todavía hay características que no conocemos, no sabemos cuál es la profundidad. Y recordemos que las reglas exigen que toda la información esté, es decir, que yo tengo que poder saber cuál es la profundidad. Pero además, les voy a mostrar algo para que ustedes se den cuenta que en teoría, lo que yo supongo resuelto, tampoco es una solución, porque dijimos, el problema está en B, porque yo no sé cuál es la profundidad. Pero ustedes me dijeron que en A el problema estaba resuelto porque cuando yo veo estos tres dibujitos, automáticamente me doy cuenta que el orificio va de un extremo hasta el otro extremo. Eso es lo que me dijeron ustedes. O sea que el caso A no sería un problema. El tema está con B. Sin embargo, yo les voy a mostrar algo. Acá tengo tres objetos. Son cilindros, yo lo he cortado por la mitad para que podamos ver los detalles interiores y fíjense. El primer caso, ¿sí? El primer caso, vamos a volvernos para atrás, el primer caso es el que decíamos de que
va de un extremo a otro. El segundo caso es el que la perforación tiene una profundidad. Entonces, este caso sería el que me daba el conjunto de dibujitos que yo tenía en A. Y este caso es el que me daba el conjunto de dibujitos que tenía en B. ¿Sí? Pero fíjense en el tercer caso. El tercer caso es diferente del primero. Sin embargo, los dibujitos que yo tendría si hago lo que hice recién serían iguales a los del primero. Es decir, las tres vistas, la frontal, la lateral izquierda y la posterior de este objeto son iguales a las de este objeto. Sin embargo, el primero es igual al tercero. No, tiene uno. No. Sin embargo, fíjense que en los dos, en el primero y en el tercero, yo tendría este dibujo. Entonces, ustedes me habían dicho que este resolvía todo, porque con este yo ya sabía que iba de un lado al otro. En realidad, cuando vemos esto, ¿sabemos si va de un lado a otro dibujando la frontal y la posterior? No lo sabemos. Porque en realidad puede que sí, que la perforación vaya de un extremo a otro, pero puede que la perforación no vaya de un extremo a otro, y aún así los dibujos sean iguales. La moraleja de esto es que hay objetos que son distintos y pueden tener las mismas vistas ortogonales. Eso significa que para poder resolver eso, a mí no me queda otra alternativa que dibujar lo que no veo. Porque dibujar lo que no veo significa dibujar lo que yo veo que aquí es una perforación que tiene una profundidad o dos perforaciones que tienen una determinada profundidad. Es decir, tengo que dibujar lo que no veo. Ojo que acuérdense que yo a este agujero no lo veo, a este agujerito de acá y a este otro agujerito de acá no lo veo, porque aquí yo dibujé digamos, la pieza cortada, pero la pieza no está cortada, la pieza está completa. Entonces, cuando nosotros representamos, no lo tenemos al objeto cortado, lo tenemos al objeto completo. Entonces, a estos detalles, a las profundidades, yo no las estoy viendo. Sé que están, puedo tener certeza de cuáles son las dimensiones, puedo saber qué profundidades hay, pero no los veo. Entonces, el tema es cómo los dibujamos, porque vamos a dibujar lo que no vemos. Dibujar lo que no vemos significa agregar líneas. Y agregar líneas significa trazar contornos. Ahora, estas líneas que nosotros vamos a utilizar o vamos a trazar, ¿las vamos a hacer iguales que las otras o deberíamos diferenciarlas? Veamos. Línea de puntos. ¿Ven? Ahí yo dibujé el caso B, ¿sí? El de la figurita esta que tenía una profundidad, y acá agregué la profundidad. Ahí está, el dibujo del agujerito interior. Pero en este dibujo hay dos tipos de líneas diferentes. Están los contornos vistos, le vamos a poner el sobrenombre de visto, porque es lo que yo veo, que son los contornos exteriores, lo que yo estoy viendo. Pero también están estas otras líneas que representan esto, que es algo que no veo, porque esto cuando el objeto está completo yo no lo veo. Entonces, estas líneas que están acá representan lo que yo no veo, y como yo no lo veo, le vamos a poner otro sobrenombre. También los vamos a llamar contornos, pero los vamos a llamar ocultos, porque no los veo, porque están ocultos. La vista posterior no cambia, sigue siendo igual, o podemos suponer que igual. Bien, con esto, en teoría, quedó representado lo que yo quería. Pero si ahora nos referimos a las reglas, el que ve el documento lo que ve es un trazado en el cual ve un montón de líneas, todas iguales, porque yo las he dibujado iguales, y la pregunta es, ¿se va a dar cuenta que en la vista lateral izquierda hay líneas que representan lo exterior y hay líneas que representan lo oculto? ¿Se va a dar cuenta de eso? Y si yo supongo que sí, estoy en un error, porque la persona que ve el documento no se va a dar cuenta cuáles son las líneas que están afuera, cuáles son y entonces puede empezar a tener dudas
sobre si lo que estamos representando está bien, está mal o hay algún error. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que representar lo que no vemos porque es imprescindible, si no, no hay manera de que yo resuelva algunos problemas. Pero por otro lado, cuando yo represento lo que no vemos, debemos utilizar una técnica gráfica diferente, es decir, debo utilizar líneas que sean diferentes, porque si son todas iguales no se entiende. El asunto es que vamos a utilizar líneas distintas y por supuesto no vamos a usar cualquier línea que a nosotros se nos venga en gana, porque entonces perdemos esto de la universalidad del documento. Tenemos que usar líneas que todos los entiendan, aunque no sean, digamos, de nuestro país. Entonces vamos a usar una línea normalizada. Estas líneas, la estructura de esta línea, están en una norma que es la 4502. Hay, digamos, 3 normas asociadas, la 20, la 22, la 23 y la 24, y nosotros lo que vamos a hacer es usar lo que esas normas me informan. Yo después se las voy a mostrar a la norma para que ustedes la puedan ver o entender. Ya la tienen disponible en la UB, pero además yo se las voy a mostrar para que nos quede más claro esto que estamos mencionando. El tema es que entonces vamos a usar lo que la norma me dice, y a los contornos vistos, recuerden que los contornos vistos eran los contornos que yo veía, los voy a trazar con línea continua. Y para diferenciarlo a los contornos ocultos, nosotros los vamos a trazar, ¿sí?, con no línea continua, sino con una línea discontinua. Pero no cualquier línea discontinua, sino que vamos a usar una línea discontinua de trazos iguales. Es decir, a los vistos lo vamos a trazar con una línea continua, a los ocultos lo vamos a trazar con una línea discontinua. La pregunta sería, ¿será suficiente con trazar uno de esta forma y otro de otra forma, o habría que agregar algo para mejorar la visualización, la diferenciación? La norma pensó esto y de hecho me dice lo siguiente: diferencie las líneas, no solo por su estructura, ¿sí?, no solamente porque sea continua o discontinua, sino que diferencie las líneas utilizando también el espesor, ¿sí? Yo podría diferenciarlas usando colores, pero como los colores no son frecuentes, lo que me dice es que utilice, para diferenciarlas claramente, la estructura, una es continua, la otra es discontinua, pero que también las diferencie por espesor. Las líneas que representan los contornos vistos son las líneas más gruesas que se dibujan. Las líneas que representan los contornos ocultos no solamente son de trazo, sino que son de un grosor que es prácticamente la cuarta parte del que yo usé para los contornos vistos. Los grosores, es decir, cuánto de grueso se pueden trazar las líneas, depende también del documento. Mientras más grande sea el documento, más grueso voy a dibujar las líneas, porque si yo tengo un plano que en el papel, estamos hablando del plano físico, el plano que yo veo cuando tengo que discutir con alguien sobre alguna particularidad, podemos hablar de un plano, por ejemplo, de formato A0. El formato A0 es un pedazo de papel que mide prácticamente 2,5 metros de largo por 1,80 m de alto, o sea, es un pedazo de papel muy grande. Si yo hago la línea de 0,5 milímetros de espesor en un papel tan grande, casi no se ven las líneas. Entonces no voy a usar un espesor de 0,5, sino, por ejemplo, a los contornos vistos, nosotros los vamos a trazar de 1 milímetro, 1,2 milímetros de espesor. Es decir, vamos a usar una línea gruesita para que se vea bien. En ese caso, esta tiene que ser 1/4. Entonces, si a esta la dibujé de 1 milímetro, a esta la dibujaré de 0,25. Ahora, si yo estoy dibujando un planito, una piecita de un reloj, y voy a usar una hojita A4, no puedo usar una línea de 1 milímetro porque es muy gruesa. Entonces voy a usar una línea más finita. Voy a usar una línea de 0,5 para los vistos. Si yo uso una línea de 0,5 para los vistos,
entonces a esta la tendré que trazar de 0,2 o 0,1. ¿Se entiende cómo es la cosa? ¿Queda claro eso, chicos? Entonces, las vamos a diferenciar por estructura y por espesor. Estos valores que yo le di, no hace falta que se desesperen, que los quieran anotar, porque están en la norma. En la norma está todo, todo, absolutamente todo. Por eso, como dice el cartelito rojo que está acá abajo, se recomienda que ustedes la lean a la norma. Por eso se la facilitamos. Entonces, volviendo a lo que habíamos mencionado recién, yo tengo el objeto que está acá. Vamos a volvernos para acá. Tengo el objeto que está acá, ¿sí? El que tenía una perforación con una profundidad. Vengo acá, dibujo la frontal, dibujo la lateral izquierda, incluyo los contornos internos, incluyo esto, pero ahora le cambio la estructura como la norma me dice. A la línea de adentro, lo que representan contornos ocultos, las vamos a representar con esta línea de trazo, segmentos iguales y demás. Y a la vista posterior, la dibujo como estaba. ¿Estamos? Entonces, ahora que hemos agregado esa línea, ¿quedan dudas sobre cómo es el objeto? No, profe, estaría bien ahí. Bueno, incluso fíjense en un detalle. Si yo veo la vista frontal, veo la vista lateral con los contornos ocultos, ¿la vista posterior me haría falta? No, no haría falta. Y no, porque ¿qué información veo en la vista posterior? Y en la vista posterior yo en realidad veo el diámetro, que ya lo veo acá. Entonces, en concreto, nosotros incluso gracias a los contornos ocultos, a que hemos representado los contornos ocultos, podríamos omitir otros dibujos que nosotros habíamos agregado anteriormente. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Se entiende? Profe, Perfecto. Sí. pero yo si eliminaría la posterior, para mí tendría que acotar el diámetro del hueco también. Y el diámetro del hueco lo ve acá, en la frontal. Podés acotar el diámetro exterior y el diámetro del huequito también. No, por eso decía. O sea, la posterior no me ofrece ninguna información que yo no vea en la frontal. O sea que en realidad la podría omitir. El diámetro exterior ya lo tengo acá, el diámetro interior también ya lo tengo acá, ya vamos a hablar de las técnicas de acotado, no se desesperen, pero en realidad tengo toda la información en estos dos dibujos. ¿Ve? Acá tengo cuánto mide por afuera, cuánto mide por adentro, acá tengo el exterior y de hecho tengo la profundidad. Vamos a hablar después si se puede o no, esa es otra historia. Pero en realidad acá tengo toda la información en cuanto a las formas y las dimensiones en estos dos dibujos. Este otro dibujo no me agrega más. Cuando ustedes tienen que decidir qué vistas van a eliminar, entonces, antes que nada, pregúntense, la posterior, ¿qué información me da que yo no vea en la frontal? ¿Me da una información que yo no veo o no me da una información? Eso es lo que al dibujo lo convierte o no en redundante. ¿Queda claro? Es un análisis, no es una, vamos a tachar vamos a tachar este otro, no. Hay que analizar y pensar. ¿Queda claro esto, chicos, o no? Sí, Pregunto. Bueno, bacano. Entonces, seguimos y volvemos a los tres ejemplos que habíamos pensado, a las tres alternativas que habíamos pensado, y veamos cómo estas alternativas quedan resueltas con la inclusión de los denominados contornos ocultos. Entonces teníamos, primer caso, el agujero pasante. Estas eran las vistas normales que nosotros habíamos dibujado, los contornos normales. Ahora agregamos los contornos vistos y se ve que el agujerito va de un lugar a otro, de un extremo a otro. No me hacen falta más vistas que estas dos para entender qué es lo que pasa. Segundo caso, el agujero con una profundidad específica. Estas eran las vistas básicas. A esta vista le agregamos los contornos ocultos y automáticamente reconocemos cuál es la situación. No me haría falta otro dibujo para entender cómo es. Vamos a la tercera situación.
Estas eran las vistas básicas, a estas vistas le trazamos los contornos ocultos y nuevamente queda aclarado cómo es, sin necesidad de ningún otro dibujo adicional. Entonces, como ven, con las dos vistas y los contornos ocultos correspondientes, si yo me limitara solamente a un documento en el que necesito tener una precisión de las características más allá de lo dimensional, con estos dos dibujitos alcanzaría para entender y diferenciar claramente cualquiera de las tres posibilidades. Sí, te escucho. Profe, en la segunda vista, ¿no sería hacer de la vista, la vista de abajo, no la frontal, la otra, en la segunda, pero sin el circunferencia de adentro, la más pequeña, No para te demostrar entiendo. que si en la segunda vista no hace falta hacer una tercera vista para demostrar que la parte de abajo es plana, ¿no? Y no tiene una, Es que nada es plano. Porque vos lo que vos decís, esta partecita de acá adentro o esto no es plano, es curvo. Lo que pasa es que esto está cortado, pero acuérdense que el cilindro es completo. Ninguno de estas, ni esta línea ni esta línea es una arista. Esta línea no es una arista, esta línea no es una arista. Son límites visuales. No sé si eso es lo que vos te referís. La vista superior, en cualquiera de los tres casos, sería exactamente igual a la lateral. Exactamente igual. La vista superior en el primer caso va a ser igual a la lateral izquierda, la vista superior en el segundo caso va a ser igual a la izquierda, solamente que con esta parte apuntando para abajo, y la vista superior en el último caso es idéntica a la lateral izquierda, solamente que vertical. No sé a qué te referís con que haría falta, por qué motivo podría hacer falta, en un caso como este, ¿no? Que es muy básico. No, ya me la acaban de aclarar. Bien, ¿queda claro eso? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Sí. Pregunto, pueden abrir el micrófono y contestar porque ya saben que a mí se me dificulta ver el chat cuando tengo la pantalla compartida. No hay duda entonces, quedó claro. El chat abierto. Sí, profe. Las dudas de los chicos. Acá. Bueno, dale, Julito. El número de la norma que les pasé, que es la 4502, que está en la UB. Sí, ya la vemos. Preguntó acerca de las cotas de profundidad, le comenté que vamos a ver gradualmente eso, lo vamos a ver en clases posteriores, y nada más, no hay ninguna otra duda, Guillermo. Dale, gracias, Julio. Bien, chicos, pero para terminar y aclarar bien este concepto de lo que son los contornos ocultos, vamos a volver al ejemplo que les había mostrado al comienzo cuando hablábamos de las vistas ortogonales y que algunos tenían dudas. Miren, vamos a volver a este ejemplo. Esta es la piecita que nosotros vimos hace un instante, entonces decíamos, si yo quiero ver la vista frontal, entonces puedo elegir esta dirección frontal. Bueno, venimos así, esta es la dirección frontal. Entonces quiero ver cómo se ve el objeto desde el lado izquierdo. Entonces lo que hacíamos, como habíamos visto la vez pasada en el videito, lo giramos a la derecha y veo la vista lateral izquierda. Vuelvo a la vista frontal. Quiero ver lo que se ve desde arriba, giro hacia abajo, entonces girábamos hacia abajo, veo lo que se ve desde arriba, y esta es la vista superior. Volvemos a la frontal. Quiero ver lo que se ve del lado derecho, entonces giro a la izquierda y veo el lateral derecho. ¿Sí? Vuelvo a la frontal. Quiero ver lo que se ve desde abajo, giro hacia arriba y veo la vista superior, inferior, que queda dibujada arriba. ¿Queda claro eso? Eso me daría estos 6 dibujitos: lateral izquierdo, superior, lateral derecho, inferior y la posterior, bueno, girando 2 veces. Ahora bien, fíjense que cuando nosotros hablamos recién de los contornos ocultos, utilizamos los contornos ocultos para representar
detalles que estaban en el interior y que yo no veía, no había forma que lo viera, aunque me pusiera la lateral de izquierda, aunque pusiera la derecha, aunque pusiera la no lo veía. Pero, fíjense otro detalle, yo le llamé contorno oculto, no le llamé contorno interno. La norma no lo llama contorno interno porque en realidad lo que hace es representar lo que no ve. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la norma dice que debemos representar lo que no vemos. Entonces, volvamos a la pieza, tengo la frontal, ¿sí? Fíjense, cuando yo tengo la pieza, tengo esta línea, ven la lineecita esa roja que está pintada de rojo ahí en la figura, tengo esta línea, que es una línea horizontal, tengo esta línea, que es una línea vertical, esta es la intersección del triangulito, es una arista de la intersección del triangulito azul con la pared verde, vertical. Y esta línea es la intersección del triangulito azul con la pared roja horizontal. Cuando yo dibujo la vista lateral derecha, o sea, lo que se ve desde el lado derecho, obviamente a esas líneas no las veo. ¿Por qué? ¿Por qué no las veo? Porque me tapa este triángulo que tengo acá, esta especie de cuñita, rampita. Por eso las vistas, ven, en la lateral derecha, yo no las veo a las líneas. Lo mismo que en la posterior no veo nada, lo mismo que en la inferior no veo nada, porque me tapa la cara. Ahora, la norma dice que yo debo dibujar los contornos ocultos, es decir, no me da opción, no me dice, dibuje los contornos ocultos cuando a usted le parezca bien. No, me dice que los tengo que dibujar. Entonces, los contornos ocultos van siempre, y son ocultos porque no los veo, no porque sean de la parte interior, porque esta arista, esa línea y esta línea, no están adentro de la pieza, no son parte interior, solamente que desde el lado derecho no los veo, desde el lado de abajo no veo nada, del lado de atrás no veo nada, pero no son parte interna. Entonces, como la norma me exige que yo dibuje los contornos ocultos siempre, los contornos ocultos tienen que estar siempre. Aunque yo no los vea por la posición, y aunque no sean parte interior, los contornos se tienen que agregar. Es decir, no es una elección, se deben dibujar siempre. ¿Queda claro? Obvio que entre la vista lateral derecha y la izquierda va a haber una diferencia, porque yo desde este lado veo lo que del otro lado no veo. ¿Ven? Del lado derecho no lo veo, del lado izquierdo sí los veo. Entonces, en el documento, en una de las vistas van a figurar de una forma y en la otra vista figurarán de otra forma. En este caso particular. Pero nuevamente, no es una decisión de si yo quiero o no quiero dibujarlo. Se dibujan siempre. Por ese motivo, nosotros, a partir de ahora, cada vez que ustedes tracen una vista ortogonal, la van a trazar completa, con los contornos ocultos incluidos. ¿Quedó claro eso? Sí. ¿Podrías volver a poner las 6 vistas, pero sin los contornos ocultos? Las 6 vistas sin los contornos ocultos. ¿Del objeto este que te mostré recién? Sí, sí. Bueno. Voy a buscarlo, ¿dónde lo metí acá? Vamos a sacarle los contornos ocultos. Ahí está. Y en este caso, Eso es lo que dibujar todas las vistas. ¿Cómo? ¿Hace falta dibujar todas las vistas en este caso? No, en este caso yo dibujé las 6 para que ustedes vean en cuáles de estas vistas es que nos están faltando los contornos ocultos, pero recuerden que nosotros cuando ya trabajemos con vistas ortogonales de manera formal vamos a remitirnos a lo que dijimos al comienzo y vamos a utilizar la gráfica que sea necesaria. Pero por ahora seguimos en el ejercicio de dibujar todo. Es decir, la idea es que ustedes dibujen todas las vistas
para que principalmente internalicen esto de cómo gira la pieza, cómo es que se produce la rotación para obtener los distintos dibujos. Entonces, por ahora, vamos a trabajar con las 6. Cuando llegue el momento, vamos a dejar de trazar las 6 y vamos a trabajar solamente con las vistas necesarias. Que no quiere decir que obligatoriamente tenga que ser la vista frontal, la lateral izquierda, no. Con las que sean necesarias. Y eso significa que podría elegir otra vista, la lateral derecha en lugar de la izquierda, pero digamos, por ahora vamos a centrarnos en manejar los 6 dibujos. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a empezar a trabajar para que ustedes nos digan si realmente entendieron esto, y por eso vamos a pasar a la guía de trabajos prácticos, al cuadernillo de práctica. Entonces les voy a mostrar el cuadernillo de práctica. Ustedes ya hicieron varios de los ejercicios que están acá. Ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a dibujar estos 4 ejercicios que están ahí, los 4 ejercicios que están acá, el 1.21, el 1.22, el 1.23, el 1.24. Ahí un par me dijo que ya habían hecho el 1.21 y el 1.22. Bueno, no importa. Ahora, a esas 6 vistas, porque de esto tienen que dibujar las 6 vistas, no las que hagan falta, las 6. Pero a esas vistas nosotros le vamos a agregar ahora los contornos ocultos. O sea, vamos a dibujar estas 6 vistas con los contornos ocultos. Entonces, este cuadernillo ya lo tienen, está en autogestión, en AV, lo pueden descargar, pueden verlo. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con eso. ¿Queda claro, chicos? ¿Se entiende? Bien. Entonces, nos ponemos a trabajar, vamos a tomar unos 10 minutitos, 15 para que hagan los 2 primeros, y nos ponemos a ver, para que ustedes vayan mostrando lo que hayan hecho, ¿sí? Profe, ¿qué tomamos de referencia para que sea la frontal? Ahora la frontal la elegís vos. Nosotros ya no le decimos más nada. Ustedes pueden elegir la que ustedes quieran. Bien, perfecto. Gracias. Julio, no sé si quería aclarar algo, decir algo. Ricardo. No, la verdad que estuvo muy bien y los chicos... Todo bien, Guille. Me parece que estamos bien así. Profe, ¿puede poner, o sea, los ejercicios así los vemos por acá? Pero ustedes lo pueden descargar. No tienen ni acceso al V. Ah, bueno, sí. No, sí, sí, pero era bueno para verlo por acá, pero sí, sí, gracias. ¿Sabes dónde Ahí está? te lo pongo. Desde el 21. Ahí está. Ah, muchas gracias.
Profe, Sí, te escucho. no nos va a dar los valores de cada longitud de las medidas, o lo hacemos como nos plazca. Mira, es más o menos aproximado. Por ejemplo, para que este te quede así proporcional, podés, por ejemplo, agarrar y te va a hacerlo de 60 por 60 por 60. Son cubitos en general. Entonces, para agarrar, por ejemplo, hacer 60 por 60, hacer esto de 20, este de 20, este de 20, y va a tener los 60. Así, después 20, 20, 20, y te va a quedar más o menos proporcional a eso. Pero no es Ah, mayor problema. Lo mismo que acá, si lo haces de 60, este te va a quedar de 30, esto te quedará de 20, esto te quedará de 30, y así es más o menos aproximado. No te desesperes mucho por eso. ok, muchas gracias. Quieren hacerlo de 40 por 40 por 40 también.
Bien, chicos, ¿alguno que haya terminado y quiera ir mostrando lo que hizo? Así vamos viendo y se van sacando las dudas. ¿Te puedo mostrar? Bueno, dale, Martina. ¿Cuál? ¿Empiezo en el 21? ¿Cuál? Sí, si tenés el 21, vemos el 21 primero, después el 22, si ya los tenía los dos, vemos los dos. Ahí ahí lo agrandamos. ¿Se ve bien? Sí, a ver, quédate un poquito quieto, ahí está. Bien, muy bien, Martina. El 21 está bien. ¿Y tenés hecho el otro? Sí. Guille, ojo, mostralo de nuevo, Martina. Fíjate, la vista superior no está alineada con la vista frontal, el lateral de la parte derecha. Debería ser del mismo ancho. Tiene que ser del mismo ancho. Tiene razón acá Ricardo, en la superior, fíjate que el planito ese vertical que tenés en la vista frontal está más delgadito en la superior. En la inferior está bien, pero en la superior está como un poquito más chiquito. Fíjate en eso, Martina, tiene razón acá Ricardo. Dale. ¿Y en la 22? Sí. Creo que también me puede haber pasado eso porque lo hice medio apurado. Está bastante bien. A ver. Déjame ver un poquito más la inferior, que no se ve tanto. Bájala un poquito a la hoja. No se ven los ocultos. No se ven bien los ocultos. En la inferior, Martina, fíjate que me parece que está invertida. O sea, es como que... Tendría que ser espejada a la superior. Claro. Comparala con la superior y fíjate, me parece que tenés una línea en donde no va y te faltaría una línea en otro lugar. Fíjate, pero está bastante bien. Sobre todo lo que vos podés ver es que la lateral derecha y la lateral izquierda están espejadas. Al igual que esas dos están espejadas, la inferior y la superior también deberían estar espejadas, siempre fijándose y definiendo cuáles son los contornos vistos y cuáles son los contornos ocultos en cada caso. Ok, gracias. Mira, Martina, mi pantalla. Sí, ahora me di cuenta de eso. ¿Ves? O sea, esta línea debería estar por ahí. Y lo que te decía ahí Julio y Guillermo es que, digamos, esta vista, la vista superior con la inferior, deberían ser espejadas. O sea que si esto está más cerca de la vista principal, esto debería estar más cerca de la vista principal. ¿Sí? Después, estas dos Estaría vistas... más cerca, profe. Claro, digamos, este rectángulo, vos te tenés que imaginar que hay un espejo acá a la mitad de camino entre una vista y otra, digamos. ¿Sí? Entonces, si este rectángulo está más cerca del espejo, por decirlo así, este otro también debería estar más cerca. Si querés después mostrarme la otra vista, la otra que hiciste, la otra pieza, porque esta y esta deberían ser espejadas, y después tenés la frontal y la posterior deberían ser espejadas. Por ejemplo, vos tenés esto acá, te tenés que imaginar que hay a mitad de camino un espejo, y debes tener lo mismo repetido ahí, aunque puede cambiar de contorno visto a contorno oculto. Bueno, perfecto. Profe, ¿yo puedo mostrar cómo me quedó el 21? Porque me Dale, quedó dale. distinto. Bueno, a mostralo. ver. No alcanzo a ver nada, Jazmín. Acercalo un poco más a la cámara o ilumínalo. A ver. Tenés la vista superior y la vista inferior están mal.
La vista que hiciste como inferior debería ser la superior y la que hiciste como superior debería ser la superior inferior. debería ser la inferior. Claro, estás rotando al revés. Acordate que para ver la parte de arriba, vos rotás hacia abajo. Y para ver la parte de abajo, rotás hacia arriba. Entonces están como dadas vueltas. Ah, ok. Lo otro Gracias. se ve más o menos bien. Salvo controlar las dimensiones, como te decía recién Ricardo, que deben ser proporcionales. Bueno, gracias. Pero fíjate, revisa lo superior y lo inferior, cómo es que está girando para obtener el dibujo. Porque vos, cuando haces la superior, gira y algo ves. Y cuando haces la inferior, gira y algo ve o no ves. ¿Sí? Sí, te escucho, Mateo. ¿Puedo presentar pantalla? Ahí tengo la Dale. imagen en Word para verla mejor. Bueno, ahí te dejamos compartir. Una cosita mientras tanto. Fíjense, chicos, cómo de repente desde las webcams no se ve tan bien el dibujo. Si pueden marcarlo un poquito más con el lápiz, más negro, para que se note mejor, la verdad que nos facilitaría a todos la comunicación. ¿Se ve? Sí. Sí se ve. Están bien, Mateo. Está vertical la hoja, pero está bien. Se ve bien. Bien. Muy bien. Muy bien. Podés dejar de compartir la pantalla para que puedan ver. Bien. ¿Alguno hizo ya el 22? Yo, profe, ¿puedo mostrar? Bueno, dale. Ahí, para que ahí lo fijamos el video. Ya está fijado. Bien. Ahí fíjate en la vista superior y en la inferior te falta una pequeña liñita. Y en los laterales también te faltan los ocultos. En las laterales te están faltando los ocultos. Y en la superior y en la inferior, acordate que te está faltando una línea. Ah, de una, gracias. Si ves en la pantalla, acá ves que en la vista superior, este sector tiene esta arista, esa arista, esa arista, esa arista. En la vista superior, esta arista deberías verla. Claro. Lo mismo Sí, en la está. inferior, deberías ver cuál es la que ves, la que va marcada. Y mostrarle ahí, Julio, digamos, en los cuadraditos. Ahí va. Ahí está, Ricardo. El interior, los cuadraditos por adentro, que le falta en la vista lateral los ocultos. Ahí está. ¿Se entiende eso? Pero eso no sobrepone el otro cuadradito, ¿sería? Sí, Muy bien. pero vos cuando lo tenés... mismo. Ah, de una, sí. Ya entendí ahí. Perfecto, muy bien. Genial. Profe, Sí, niña. Sí. en el 22, en los laterales, digamos, en tanto los contornos ocultos, ¿se hace como una línea de puntos que forma como una L, digamos? A ver, mostrá lo que tenés, Martina. No sé, creo que ya lo mostré, pero no se ve muy bien. Bueno, lo voy a intentar mostrar mejor. Dale. Espérate, ahí está fijado, perfecto. Ahí está, sí, lo tenés bien. Tenés bien marcado lo que sería el contorno oculto. Se ve poquito, como dijiste vos recién, pero sí, como vos decís, se ve la L. Pero la L se termina con línea de trazos, con línea de contorno oculto, como vos hiciste. Está Y muy me bien. parece que en la inferior te falta un contorno. No sé si está muy claro o no se ve un contorno. Ese mismo que le decíamos al compañero. Enfócate solamente en mostrar la vista inferior, Martina. Un poquito más a tu derecha la hoja.
La No, para el tiene otro lado. Para el, para el otro lado. Para el otro Ahí lado. está. Ahí está. la Más tenés al cerquita, más revés. cerquita. La tenés al revés, Martina, la vista inferior. La tenés igual que la superior, y acordate lo que te dijo Ricardo recién, que es una imagen especular. Entre los dos cuadraditos vos tenés una línea arriba que no debería estar y te está faltando una línea abajo. Fíjate. Mira, Martina, fíjate mi pantalla. Fíjate que, a ver, que pongo el lapicito. Fíjate esta línea que vos tenés acá. Sí. Cuando vos la das vueltas, si vos te imaginás que hay un espejo acá, ¿dónde estaría? O sea, deberías tener la misma distancia que hay de acá a acá. Esa línea debería estar a la misma distancia. Debería estar por ahí. No hay. Ah, entonces la de arriba no iría, digamos. Sí. Y ojo con las proporciones estas de acá y de acá. Y acá deberían ser las mismas. ¿Vamos? Ah, bueno, pues capaz que es por la perspectiva de que está la hoja cruzada. Pero está bien. Y no sé si estás poniendo acá abajo, no alcanzo a verlo, no sé si tenés la línea, esta. Sí, sí la puse, o sea, línea de puntos. Bueno, perfecto. Listo. Gracias, profe. Profe, me quedaría así, ¿no? Mira. A ver. Chachán. Ahí va. Muy bien, perfecto. Muy bien, Luca. Buenas, gracias. ¿Alguien más, chico? ¿Alguien más terminó? ¿O todo? ¿O tienen miedo o ¿Lo puedo no mostrar, profe? terminó? Bueno. No sé si se ve ahí. Necesitamos un poquito más de luz, me parece. A ver. Ahí va. No sé si ahí se ve. Un poquito más. Un poquito más, pero no mucho. Alcanzamos a ver solo los contornos vistos y poquito los ocultos. No sé si puedo prender el flash porque no tengo más luz. Dale, probá. No, se nos quema. No, se nos ve peor. No, se nos quema. Che, No, pero está pero se bastante ve bien. Está Se bastante ve bien. bien, Sasha. Bueno, gracias. No alcanzamos a ver bien los ocultos, pero el resto se ve bien. ¿Alguien más quiere mostrar lo que hizo? Chicos, a ver, pongan acá en el chat quiénes terminaron el 22. Pongan listo. Para saber más o menos cómo estamos, dónde estamos. ¿Compartir pantalla, profe? ¿Cómo, Dale, Fabricio? Sí. ¿Querés compartir pantalla? Lo tiene que habilitar Guille. Para que no lo ubico. ¿Quién es el que quiere compartir? 89-96-1. Mosi, sí. Ahí te pongo. Ahí está, Fabricio, puedes compartir la pantalla. No me deja, profe.
Ah, ¿no te deja? Pero entonces, para que Le pusiste a otro y se me movió el... Habla, 89. Fabricio. Así habla así, nosotros te podemos ubicar más Hola, fácil. hola, hola. ¿Qué Acá va? está. Ahora sí. Se volvió a correr. Para. 89-96-1, y Fabricio. Pon en el buscador. 9. De participantes lo va a encontrar más fácil. 96-1. Pero no sé por qué no me deja. Ahí está. 89. 96-1. 1. Ahí está. Ahora sí te encontré. Listo, Fabricio. Ya está, pero no sé, ahora se fue. Ah, no, ahí está. Tenés el micrófono apagado si estás ¿Se ve, diciendo profe? algo. Ahí. Sí. Sí, está medio ancho, bastante ancho. Que lo Digamos, hice la de vista. 5. En vez de hacerlo cuadrado, lo hice de 5 para poder hacer de 2 centímetros de estos, 1 centímetro de espacio y 2 centímetros de este. Está bien. Está bien. Si podés hacerte un zoom, ahí suponete en la parte central. Ahí intento. O sea, Sí, por se lo general ve. es con control. Ahí está. Suele ser con control y la ruedita del mouse. En casi todos los software. Se ve bien. A ver, para. Sí, se ve bien. Y ese Se ve bien. Ahí no alcanzo a ver los ocultos. Pero están Pero ahí. me parece. Sí, Sí, está bien se ve entonces. bastante. Está Está bien perfecto. Está perfecto. Las proporciones nomás las veo media raras, pero está perfecto, digamos. Bien dibujado. Bien los conceptos. Bueno, chicos, como ustedes se tienen que ir a análisis matemático, que si no los reta el profe, vamos a ir aclarando algunas cosas. La semana que viene ustedes tienen que entregar el ejercicio número 1 del trabajo práctico número 1. La guía con el enunciado del ejercicio ya lo tienen en la V. En la V está la guía del trabajo práctico número 1, dice guía del trabajo práctico número 1, especificaciones. Ahí están todos los ejercicios. Yo voy a compartir mi pantalla. Está este ejercicio que es el que ustedes tienen que entregar la semana que viene. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, profe. Bien, entonces, tenemos este objeto en el que ya están las dimensiones, o sea, ahora ya no van a dibujar de cualquier dimensión, sino con las dimensiones que están acá. Tiene 40 milímetros por 45 por 40. Tiene las dimensiones particulares e interiores correspondientes. ¿Y en qué consiste el ejercicio? Dice, realizar las 6 vistas, tienen que hacer las 6 vistas, ¿sí?, representando los contornos ocultos correspondientes, ¿sí? El objetivo es reconocer, por eso les pedimos, como habíamos dicho, habíamos hablado al comienzo, las 6 vistas nos interesa saber de que están entendiendo todo el proceso de rotación completo, el que me permitiría obtener cualquiera de los 6 dibujos. Por otro lado, que el proceso se adecue a esto que nosotros llamamos rebatimiento natural, y por otro lado, la inclusión de los contornos ocultos. Esto lo van a presentar en un formato A4, utilizando escala 1 en 1. ¿Sí? Para eso, nosotros le vamos a subir
ahora mismo ya le voy a subir después a Telegram, un par de hojitas en formato A4 con un recuadro para que ustedes, si eventualmente después volvemos a la presencialidad y deben presentar esto en carpeta, recuerden que había que guardarlo a los ejercicios que ustedes hacían, independiente de que la presentación por ahora sea virtual, para que físicamente eso esté disponible. Entonces, cuando lo tengan que encarpetar, van a ver que tiene un recuadro que me asegura que yo lo pueda encarpetar correctamente. Y lo van a presentar en PDF, es decir, van a resolverlo gráficamente, van a sacarle una foto, lo van a convertir en PDF y lo van a entregar. Para eso también le vamos a facilitar las instrucciones para que lo puedan hacer con una aplicación en el celular que les permite convertir la fotografía en un PDF con una buena calidad, que va a ser más óptimo para cuando nosotros les tengamos que corregir. Esto ya lo tienen, ya está la guía completa, y con relación a dónde lo vamos a presentar, bueno, vamos a ver, esta es la, a ver, ¿dónde es que tenía? Acá está. Esta es la página de la facultad. Entonces nosotros entramos a la aula virtual, ustedes tendrían que estar ya logueados, recuerden que tienen que estar inscritos en el curso, este es el curso de sistema de representación. Acá están los materiales que habíamos hablado, ven, ahí está la guía del trabajo práctico número 1, está el cuadernillo de práctica, y acá están las normas. Acá está la norma 4501, que tiene que ver con las vistas, y está la 4502, 20, 22, 23 y 24, que son las normas que estamos usando ahora. Y en esta parte, que por ahora no la tienen habilitada ustedes, es donde se va a efectuar la entrega. Recuerden que la entrega se efectúa, ¿sí? Acá abajo dice trabajo práctico número 1, pauta de ejecución, presentación. Esto no lo ven ustedes por ahora, las tareas, pero van a ver que ahí se les va a habilitar la entrega, que va a terminar y va a tener una fecha de finalización, que es la correspondiente al inicio de la clase de la semana que viene. O sea, a las 8 de la mañana se cierra la posibilidad de poder, digamos, cargar el trabajo práctico. Recuerden lo que les habíamos dicho, que para hacer la presentación, si ustedes no lo presentan, eso significa que están, digamos, ya teniendo un trabajo incompleto, lo cual les resta posibilidades. Recuerden las condiciones cursadas, lo que habíamos hablado, que les resta posibilidades de recuperación y demás, porque ya les está ocupando una de las posibles alternativas. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer durante esta semana. Ya la semana que viene se va a habilitar esa parte donde se puede efectuar la entrega, pero con un límite específico de tiempo, ¿sí? Solamente tienen que hacer el ejercicio 1, es decir, no tienen que hacer todos los ejercicios que están en la guía, solamente el ejercicio 1, el que vamos a entregar nosotros la semana que viene, en formato PDF. Con respecto al trazado, como habíamos hablado que vamos a trazar contornos ocultos, y en los contornos ocultos dijimos que íbamos a usar una línea específica que era de segmentos iguales, aprovecho para mostrarle la norma. Esta es la norma, ¿sí? 4502-20, esta es la norma principal, y a partir de acá están las otras normas. Esto es lo que ustedes también ya tienen en la UB, que les mostraba. Cuando hablamos de que son segmentos iguales, significa que manualmente ustedes tienen que hacer segmentos iguales. No pueden empezar haciendo los segmentitos de una longitud y después, como ya se van cansando, terminan haciendo los otros, los últimos más largos, o empiezan con más largos y después siguen con más cortitos. ¿Por qué? Porque como ustedes ven acá en la norma, ¿sí?, están estos que son una línea discontinua, pero hay un montón de tipos de líneas, y cada línea tiene un significado diferente, representa una cosa diferente. Entonces, no puedo hacer un segmento largo, otro cortito, otro más larguito, otro más cortito, porque entonces
puedo estar tratando de representar una cosa diferente. Entonces, deben procurar que sea más o menos uniforme. Con relación al grosor, ya dijimos que eso tenía que ver con el tamaño del documento. Ustedes lo pueden hacer con el lápiz más duro que les recomendamos, que era el 2H, se le va a permitir hacer una línea finita, pero acá en la norma dice exactamente cuál es la longitud. ¿Ven? Dice la longitud, el largo que tienen los segmentos, función del espesor que ustedes utilizan. En particular, para este tipo de dibujo, ustedes tendrían que hacer lineecitas de unos 4 milímetros con un espacio de 1 milímetro entre segmento y segmento. Con eso va a ser visible, claramente visible, y se le va a ver mucho mejor el trazado. ¿Estamos? Entonces, recuerden, los contornos vistos son más gruesos y de línea continua, los contornos ocultos más finitos y de línea discontinua. Acá en la norma tienen una gran cantidad de información sobre las dimensiones, la estructura, cómo deben hacer, si hay, y están las otras, que es la 4522, la 4523, que hacen referencia a lo mismo, pero para distintas aplicaciones. Están lo que son estructuras o construcciones metálicas, es decir, lo que es representación de perfiles de chapa, está lo que tiene que ver con las indicaciones específicas en los documentos, está todo, en esas normas está absolutamente todo, incluso lo concerniente, la 24, que es lo que se refiere al dibujo técnico mecánico. Cada una de estas normas, ven, hace referencia a una aplicación y dice para qué se usan los distintos tipos de líneas. Esto ya lo tienen ustedes, y como nosotros vamos a usar distintos tipos de líneas, después cuando hablemos de cuáles son las representaciones que nosotros vamos a hacer, y vamos a ir agregando en complejidad a los distintos ejercicios, bueno, ahí le vamos a decir, bueno, acá vamos a usar líneas de eje. Entonces, ustedes vienen, agarran estas normas, que ya las tienen, y se fijan cuáles son las líneas que se utilizan para representar ejes. Bueno, entonces acá está línea continua fina, y me dice que para qué se utiliza contornos vistos, línea continua gruesa, ¿sí? Entonces acá dice, ve, la gruesa es la de los contornos visibles. Ven que acá dice línea gruesa continua, contorno visible. Después tienen las líneas estas en segmentitos, bueno, tienen una línea de segmentito fina, y ahí me dice para contorno oculto. Entonces, cada grupo de normas me va advirtiendo sobre cómo es la estructura de trazado. ¿Queda claro esto, chicos? ¿Tenemos que usar algún tipo de lápiz en especial o cualquiera? Los lápices que le habíamos recomendado nosotros. ¿Te acordás que le habíamos recomendado 3 lápices? El 2B, el HB, que era para hacer trazado intermedio, para poner datos y demás, y le habíamos dado también el 2H, que era un lápiz duro. Eso te va a permitir trabajar mejor, porque con el 2B, que es un lápiz blandito, vos después que dibujaste le pasás con ese lápiz encima los contornos vistos y vas a ver que la línea se pone gruesa porque el lápiz se desgrana muy fácilmente. Y con el 2H, que es un lápiz muy duro, más duro, vos vas a poder hacer líneas finitas sin que se te desgrane demasiado y se pierde. Con eso es suficiente, eso se lo habíamos dado al comienzo. Creo que Ricardo incluso le había mostrado cómo es que son los trazos de los distintos lápices, y que por eso es que nosotros usábamos el 2B para hacer trazos gruesos y el 2H para hacer trazos finos. En esta nueva norma solamente hay 2 categorías de líneas. Están los 2B, están las líneas gruesas, que lo vamos a hacer con el 2B, y están las líneas finas, que las vamos a hacer con el 2H. ¿Sí? Y con el HB lo vamos a dejar para poner los datos, hacer el recuadro si quieren, y ese tipo de cosas. Profe, le hago una consulta. Hay un par de preguntas en el chat. Una es si tienen que hacer rótulo, si los trabajos los hacemos con el archivo que subieron a autogestión, donde aparece por nuestro nombre, legajo, etc.